pero creo en los milagros, creo en lo profético, creo en las liberaciones. Lo que no creo es en el engaño que se nos vende, porque el Monte Carmelo es Facebook, el Monte Carmelo es YouTube, el Monte Carmelo es Instagram, el Monte Carmelo es TikTok, el Monte Carmelo es el mundo paralelo de las redes sociales, donde quien no tiene una verdad construida en su mundo real, donde hay conflictos, luchas, guerras, batallas que tú tienes que superar a diario, construye su mentira en esa realidad. Correcto. Yo solo veo ese mundo como un mundo de publicidad para llevar lo que Dios te está entregando a ti, lo que me está entregando a mí. ¿Me entiendes? Porque no es que no vamos a usar el monte. Pero no como una realidad. Pero no como una realidad final. Porque el Monte Carmelo, repito, está definido por esa palabra. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Entre dos pensamientos. Pensamientos entre dos informaciones, esa es la palabra. Es un mundo donde la gente dice una cosa en las redes sociales, pero nosotros que conocemos su historia sabemos que ellos viven otra o vivieron otras. Es lo que estoy pensando mientras estamos hablando. Usted me está mencionando una serie de cosas en las que yo no había podido ver al espíritu de Jezabel operando. y eso es lo que me tiene preocupado mientras estoy hablando con usted. Porque justamente ahí es que vengo y digo, se manifiesta de tantas maneras que a donde la gente lo está buscando manifestado, no está ahí realmente. Logra derribar, logró posicionarse. ¿Qué comienza a hacer? Controlar el mercado espiritual. Tú sabes mucho de eso. Porque si controlo el mercado, solo mis productos van a ser distribuidos. Amigos y amigas, esto es Metanoia con Rainer Garrido. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. En esta ocasión tengo un invitado muy especial que yo sé que compartir con él como en la última ocasión será de mucha bendición para nuestra vida. En este episodio estaremos tratando un tema bastante conocido dentro de la iglesia, pero que según mi entender hay muchos puntos que debemos mirar detenidamente. Y es por eso que tengo aquí a mi amigo, mi hermano, el pastor y también maestro Altru Díaz. Bienvenido. Ay, un placer para nosotros compartir contigo y con tu audiencia Metanoia. Muchas gracias por estar acá nueva vez. Pastor, hoy yo quiero que nosotros hablemos acerca de algo muy mencionado durante mucho tiempo en la iglesia. Es ese famosísimo espíritu de Jezabel, ¿verdad? Se habla mucho del espíritu de Jezabel. Te reprendemos, Jezabel. O esa mujer es una Jezabel. Hablan mucho acerca de eso. Y como usted es un maestro de la palabra, también pastor, yo quería que tuviéramos una conversación que trajera a luz acerca de este tema, que nuestra audiencia pudiera saber verdaderamente si Jezabel es un espíritu, es una línea de pensamiento, es un asunto que se le entra en la cabeza a la gente. Así que empecemos por eso. Hablando desde la Biblia, ¿quién fue Jezabel? Empecemos por ahí. Ok. Sabes que en el pensamiento hebreo existen 4 niveles de interpretación. Así que de manera sencilla, sin complicarlo mucho, el primer nivel de interpretación está relacionado con el análisis en la esfera de lo literal o lo textual. O sea, la parte literal del texto. Así que si pensamos en Jezabel, en esa primera esfera de interpretación, pues entonces era una mujer, obviamente, con ese nombre que acabamos de mencionar. Bien. Ahora bien, descendiendo, después de agotar esa esfera de interpretación o el tiempo en esa esfera de interpretación, pues entonces pasamos a la insinuación, y es que el texto te quiere decir algo. Así de sencillo, para no complicarlo mucho para el público. Entonces, después de la insinuación, tú empiezas a investigar para encontrar el secreto y te das cuenta que entonces ella representaba fuerzas espirituales que se generaron en Babilonia. ¿Sí? Los mismos espíritus que se generaron en Babilonia o que entraron a través de Babilonia, porque nos enseñaron que la palabra Babilonia viene de una palabra, valga el pleonasmo, cuyo significado es confundir, pero es más fuerte. Viene de una palabra caldea, cuyo significado es puerta de dioses. Entonces, en Babilonia
se construye la Torre de Babel, que era un centro de idolatría, y allí entonces había toda una cultura de idolatría, repito, valga el pleonasmo, de adoración a los ídolos, etcétera. Y de ahí viene todo esto. Tomaríamos tiempo explicándolo todo, pero el punto es que el mismo panteón de dioses de Babilonia, de dioses falsos o fuerzas espirituales ocultas detrás de estos, entonces pasaron a Egipto y así a todas las culturas, también a los sidonios, de donde era Jezabel. Entonces, hay algo aquí. Yo he escuchado que siempre lo relacionan directamente dicen espíritu de Jezabel. Y cuando lo mencionan, a veces dicen también, por ejemplo, esa persona tiene una metresa de Jezabel. Yo he escuchado eso. O sea ya había pregunto como, ¿qué es una metresa? Jezabel. ¿En qué opera eso que nosotros? Empecemos por eso. Ok, los nombres de Dios, ¿cómo se le asignaron? En esta realidad, en esta realidad. Dios no ha revelado su verdadero nombre. Sí, no era por lo que manifestaba, por lo que hacía. Ok, según su manifestación, dependiendo de lo que hacía en esa manifestación, a partir de ahí se le asignaba ese nombre. Jehová Jireh, porque proveyó. Jehová Shaddai, etcétera. Jehová Nisi, porque hubo una victoria, etcétera, según su manifestación. Entonces eso se convierte en una ley que le asigna nombre a los espíritus cuando se manifiestan a través de una acción en esta realidad. Entonces, como un espíritu se manifestó en la vida de esa mujer con unas características muy particulares, a partir de ahí, entonces, a esa manifestación se le marcó con el nombre que tenía la mujer que dio paso a esa manifestación. Así que no es que exista en la esfera invisible o en el mundo de las tinieblas un espíritu de maldad que tenga el nombre Jezabel. No existe. Sino que se manifestó a través de las actitudes de esa mujer, a través del comportamiento de esa mujer que ella atacó, que ella persiguió. Eso entonces dio paso a ese espíritu conocido con ese nombre que ella tenía, pero no es que existe. Ahora, la palabra espíritu es clave porque tiene varias aplicaciones en la Biblia. Obviamente en hebreo, así como en griego, viene de una palabra cuyo significado es viento por su manifestación, y no vamos a entrar en todas esas interpretaciones ahora. Pero el punto es que en la Biblia la palabra espíritu tiene varias aplicaciones. Ejemplo, yo escuché a un predicador decir en una ocasión, cuyo nombre me reservo, que el único hombre con 2 espíritus era Eliseo, porque tenía el espíritu suyo, el que Dios le otorgó como humano, ¿verdad? Vamos a decir espiritual mi cuerpo, y tenía el espíritu de Elías, porque le dijo, dame una doble porción de tu espíritu. Entonces no se puede sacar un texto de su contexto para formar un pretexto. Así que dentro del contexto en el que Eliseo le está pidiendo, dame una doble porción de tu espíritu, la palabra espíritu se interpreta como línea ministerial. O sea, dame una doble porción de la línea ministerial en la que tú has operado. Luego se repite el asunto cuando se establece que Juan el Bautista vendría con el espíritu de Elías. No es con el espíritu humano de Elías o poseído por el espíritu de Elías que ya había muerto, etcétera, sino que vendría con la línea ministerial de Elías, y para eso tuvo que ser preparado por una escuela radical en el desierto, los esenios. ¿Me entiendes? Entonces, sí. La palabra espíritu en la Biblia tiene varias aplicaciones, y una de las aplicaciones, para no mencionarlas todas, es la palabra línea de pensamiento o información, como cuando el apóstol dice que seamos renovados en el espíritu de nuestro entendimiento, el espíritu que está en nuestra mente. La palabra espíritu ahí en ese contexto equivale a información. Así que la paráfrasis sería, sean renovados en la información de su mente. La información que esté en tu mente te renueva, y eso provoca que hable según ella, que actúe según ella. Entonces, cuando hablamos de Jezabel y mencionamos la palabra espíritu de Jezabel, estamos hablando de una línea de pensamiento, número uno. Estamos hablando de una línea ministerial, permíteme usar el término, ministerio es servicio, un servicio a la oscuridad en este caso. Ciertamente. O a los espíritus de los sidonios. Número 2. Y número 3, a una información que la poseyó
en su mente y que creó en ella una línea de ataque en contra del pueblo hebreo o lo que el pueblo hebreo representaba. Entonces, traemos hoy ese concepto y podemos definir, o diría mejor, descifrar dónde está operando el espíritu de Jezabel, pero no puedo aplicarlo exclusivamente en el ámbito femenino, porque el espíritu de Jezabel, cuando hablamos de línea de pensamiento, de información, no se circunscribe al ámbito femenino, sino que se aplica también a los hombres, porque entonces en ese sentido a veces viene con falda, o sea, no hay nada de malo con los pantalones, pero viene con falda y a veces viene con pantalones. Vienen o sea, yo he visto hombres poseídos por el espíritu de Jezabel, por la línea de pensamiento. Es muy importante que usted mencione eso. De hecho, eran unas preguntas que le iba a hacer, que qué bueno que las conteste en esta ocasión, porque siempre que se habla de espíritu de Jezabel, como quien lo representó, justamente como usted decía, ese espíritu, esas acciones, fue una mujer. Entonces siempre se piensa que es una mujer la que puede estar siendo utilizada por ese espíritu, por esa línea de pensamiento. Por la línea de pensamiento o por la información que define esa línea de pensamiento. Me gusta la palabra información porque lo que hay hoy es una guerra de información. Siempre desde el principio, todo el conflicto se desarrolla sobre la base de la información. Una información negativa de la oscuridad, una información positiva. ¿Correcto? Entonces, por eso Pablo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, que serían mentales, por lo que explica más abajo el texto. Dice, derribando todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios. Entonces es una guerra de conocimientos, es una guerra de información. Entonces en ese sentido Jezabel es una información, es un espíritu construido a base de una información. Sabemos dónde nació esa información, no vamos a entrar en esos detalles ahora porque estamos concentrados ahora en Jezabel, pero el punto es que podemos encontrarla manifiesta, estoy usando aquí el término femenino, pero no se circunscribe a una mujer. Se manifiesta también en hombres. Depende de dónde esté la información ocupando, o sea, qué mente. Ok, entonces partiendo, ya tenemos el primer ¿qué no es el espíritu de Jezabel? Es decir, no está solamente concatenado a mujeres, sino que puede ser hombres y mujeres. ¿Qué otras cosas que se dicen habitualmente acerca de este espíritu de Jezabel no son ciertas? Bueno, en el campo de los conservadores, y digo conservadores extremos, porque yo me considero conservador, ¿correcto? En cuanto a los principios éticos, morales, me considero conservador. Ahora, esos conservadores extremos, que le llaman RT popularmente hablando, pues han circunscrito el espíritu de Jezabel a una mujer y a una mujer que se maquilla. Entonces ahí es absurdo totalmente. O sea, no tiene que ver nada con eso porque ella se maquilló, etcétera, y ahí entonces se saca todo de contexto. No tiene que ver nada con eso. Eso no es. Ok. Entonces, ¿qué sí sería? ¿Cómo opera esa línea de pensamiento que operó también en Jezabel? Ok. Esa línea de pensamiento busca un solo objetivo. Y para lograr ese objetivo, pues entonces tiene que derribar dos barreras o dos líneas de protección que protegen, valga el pleonasmo, ese objetivo. Es como quiero derribar a Rainer Garrido, pero para lograrlo él tiene dos guardaespaldas. ¿Cómo lo hago? Porque son buenos esos dos guardaespaldas. Ok, invito a dos amigos, yo necesito darle una trompada a Rainer. Y esos dos amigos, entonces, 3, 5 amigos se van a encargar de distraer a los dos guardaespaldas. Se van a ir hacia Rainer, ellos se van a ocupar y mientras ellos están ocupados, entonces yo le voy a dar a Rainer. La idea es derribar al primer guardaespaldas, que es clase A, y luego al segundo, que es clase B. Entonces, el objetivo de Jezabel, lo que Jezabel quiere quitar, derribar, para reemplazarlo por lo que ella quiere, eso tiene dos guardaespaldas. Eso que Jezabel quiere cambiar es el altar. Porque el altar, desde que Adán pecó, se convirtió en el único portal entre el mundo invisible y este.
para lo malo o lo bueno, depende de quién lo construya y cómo lo construya y por qué esté construido. ¿Voy a entender? Entonces, el altar es el único portal entre el cielo y la tierra, positivamente hablando. Cuando hay un altar de Dios en una persona, en un matrimonio, en una familia, en una ciudad, en una congregación, en una nación, ese altar determina que a esas cosas que ya yo mencioné, lo que va a entrar es lo que el plano de la luz transmite o emite. Entonces Satanás dice, yo quiero que lo que entre a esa persona, familia, matrimonio, familia, congregación, ciudad, nación, sea lo mío, pero hay un problema. El portal que ellos tienen es el portal de la luz, porque está configurado para la luz, que es el altar construido conforme a lo que Dios pide. Santidad, justicia en la base. La instrucción, la enseñanza, lo que Dios establece. Entonces Satanás dice, a través del espíritu de Jezabel, que es una línea de pensamiento, repito, ya lo explicamos al principio, entonces él dice, ya sé lo que voy a hacer. El altar tiene dos líneas de protección. La primera línea de protección es el liderazgo fundamental. Eso sería los padres en la familia, papá y mamá, en sus respectivas funciones. Papá y mamá. Liderazgo en esa esfera o en ese pilar, como decimos en nuestra escuela. En la congregación, el pastor y su liderazgo de apoyo. En la ciudad, el político. En la empresa, el CEO, o sea, el propietario de la empresa y luego obviamente el gerente general y toda la estructura de liderazgo. En los 4 pilares de liderazgo, el liderazgo fundamental que camina a base de principios, esa es la primera línea de protección. Entonces Jezabel lo primero que hace es, vemos la operación para identificarla, lo primero que ella hace es que convierte a Acab en un niño de pechos. Lo inhabilita, lo convierte en un llorón. Los líderes verdaderos se quiebran, pueden llorar, pero lloran donde deben llorar y por la razón correcta. ¿Me doy a entender? Y no quedan inhabilitados. Y no quedan inhabilitados. ¿Me doy a entender? Es decir, lo inhabilita, lo convierte en un niño de pecho, podríamos definir, pero no es el enfoque. Hoy estamos viendo cómo opera el espíritu de Jezabel. Y si tú te fijas, ella manda a matar a un líder de una ciudad que tenía una viña. Y para ella hacerlo, lo hace por el camino que ella sabe. ¿Qué hizo? Dice, y mandando ella carta a los ancianos, o sea, la palabra anciano es líder. Sí, correcto. A los líderes de esa ciudad, les ordenó que mataran, está hablando la esposa del rey, a Nabot. ¿Y qué es una carta? Una información escrita para una persona destinataria o varias personas destinatarias. Siempre la información es el puente que ella va a utilizar, haciendo uso de su posición de autoridad, sea legítima o ilegítima, no importa. Correcto. Sí. Entonces, ese es el primer paso, inhabilitar al liderazgo. Convierte al rey, al líder principal, en un niño de pecho y luego a su liderazgo de apoyo, los líderes de las ciudades, los controló. Entonces, convierte al pastor de una congregación o al pastorado de una ciudad en niños de pechos. Los inhabilita para que no mantengan su posición frente a los abusos e injusticias que se cometen por parte de las autoridades políticas. Y entonces los pastores luego se quedan sin autoridad por muchas cosas que pasan detrás de la cortina. A ver, no que un pastor solicite una ayuda mediante una carta para el trabajo que él realiza desde la plataforma eclesiástica en su sector o en la ciudad. No es eso. El pastor está haciendo su trabajo y en Estados Unidos el gobierno ayuda a las iglesias porque fuera del tema de la salvación y que Cristo viene, que es lo que creemos, el impacto social que produce una iglesia, como decíamos la otra vez, ¿verdad? Sí, ¿Te recuerdas? Claro que sí, lo recordé inmediatamente. Correcto. Cuando se convierte alguien
A ver, yo no soy bueno testificando, pero a los 11 años ya yo fabricaba armas caseras de 1 tiro, de 2 tiros y de tiro de 12. Los barrios saben cómo se llama. Yo me crié en la Ciénaga, entre Guachupita, Los Guandules y Gualey, y mi destino era feo. En estos días voy a hacer un video desde mi barrio que nunca he hecho, para que la gente vea. Hay 2 generaciones que me conocen, con la que yo me crié y la que me vio criarme. Ahí está mi abuela materna, mis tíos, la familia de mi padre salió la mayoría de allí. Y yo voy a hacer ahora, porque la gente cree, porque hay personas que andan inventando testimonios, ¿me entiendes? Yo llegué a Higüey por un problema antes de convertirme. O sea, yo sé de lo que estoy hablando. Y que hoy yo tenga mi esposa, mis hijos, y que a pesar de los desafíos que enfrente esté afectando personas, matrimonios, familias, de muchas formas, eso implica que alguien hizo un trabajo conmigo, Dios y un humano o humanos que hicieron sacrificios para que hoy yo esté aquí. Gracias a Dios y a ellos también. Entonces, ese es el trabajo. No me refiero a eso, correcto. Me refiero a otras cosas que se dan a veces tras bastidores que inhabilitan a un pastor en una ciudad para luego hacer ciertos reclamos. Para que no se confundan, no es que el pastor pidió una ayuda para un evento, una carta, un evento que va a impactar la ciudad y que no, eso no inhabilita al pastor. Lo que inhabilita al pastor son otras cosas que se dan ahí detrás que no vamos a mencionar, pero el punto es que el Espíritu de Jezabel lo primero que hace es que inhabilita al liderazgo fundamental de la familia, de la iglesia, de la ciudad o la sociedad, del liderazgo político o de una empresa. Y la segunda línea de defensa es el ministerio profético. Jezabel lo persigue porque lo odia, porque el ministerio profético es roca izquierda. Por eso yo tengo miedo cuando veo que atacan el ministerio profético genuino. A ver, existen los billetes falsos de 2,000 pesos, pero no de 3,000. Porque si yo te paso un billete falso de 3,000, tú dices, no, eso tiene que ser, qué sé yo, una broma. No esos billetitos de juguete que andan por ahí. Tú ni haces la prueba porque no existe el verdadero. Entonces, ¿que existen falsos profetas? Sí, pero la iglesia no está concentrada en definir cómo opera el verdadero profeta, porque el verdadero profeta está relacionado con la educación en la antigüedad. Por eso se constituyeron escuelas. Y hoy también. Fuera de la dinámica de ese profeta para operar, ¿correcto?, de sus temperamentos, de cómo traduce la unción que tiene, de cómo profetiza, de qué considera, de cuál es su consideración acerca del oficio profético, que eso tampoco es el tema que nos convoca para esta ocasión. Pero lo segundo que Jezabel persigue es al ministerio profético. Y su fin es luego entonces cambiar el altar junto con el sacerdocio. Por eso quita el sacerdocio de Jehová y pone el sacerdocio de Baal. Quita el altar de Jehová y pone el altar de Baal, y luego se da la confrontación en el Monte Carmelo, que el Monte Carmelo es extraño porque el Monte Carmelo es el monte de las confrontaciones, pero es el monte que representa lo que está pasando hoy. A ver, el Monte Carmelo es el monte donde desciende el fuego de Dios. No desciende el fuego de Baal, pero el Monte Carmelo es donde está el altar de Jehová, pero también está el altar de Baal. No es un monte confiable. Aunque desciende fuego de Dios sobre el Monte Carmelo, no es un monte confiable. Lo que significa monte en la esfera espiritual no es confiable. Aunque descienda fuego de Dios no es confiable, porque allí está el sacerdocio de Jehová, pero también está el sacerdocio de Baal. Está el ministerio profético de Jehová, pero el ministerio profético también de Baal está allí. Entonces el Monte Carmelo está definido por una palabra que usa Elías. ¿Cuál es esa palabra? Cuando Elías dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? La palabra claudicar viene de una palabra en latín cuyo significado es cojear. El Monte Carmelo representa la esfera donde la gente cojea, donde la gente es inestable mentalmente, emocionalmente. Entonces, los predicadores estamos enamorados de las plataformas donde cae fuego. Y si no cae fuego, no nos gusta y la cuestionamos. Wow. Porque estamos habituados a eso. ¿Sí? Hay cosas que yo no he publicado. Yo tengo ya unos 20, yo empecé a predicar a los 17.
Correcto. Y la gente considera que el campo de la enseñanza es mi mayor fuerte, pero no. Tampoco lo voy a decir aquí para que la gente no considere que me estoy promocionando. Pero creo en los milagros, creo en lo profético, creo en las liberaciones. Lo que no creo es en el engaño que se nos vende, porque el Monte Carmelo es Facebook. El Monte Carmelo es YouTube. El Monte Carmelo es Instagram. El Monte Carmelo es TikTok. El Monte Carmelo es el mundo paralelo de las redes sociales, donde quien no tiene una verdad construida en su mundo real, donde hay conflictos, luchas, guerras, batallas que tú tienes que superar a diario, construye su mentira en esa realidad. Pero ese es un mundo de inestabilidad, de gente que cojea, puedo ser yo. Correcto, de gente que cojea, de gente que claudica, de gente que reclama espacios, pero desde sus vacíos emocionales y psicológicos, aunque tenga 20 años en el evangelio y 30 en el pastorado. Con lo que yo he visto sentado en mesa con gente con 40 años en el pastorado, en el evangelio, 30 años en el pastorado, ya hay cosas que a mí no me engañan ni me sorprenden. ¿Me doy a entender? Sí. Ni me llaman la atención tampoco. Correcto. Yo solo veo ese mundo como un mundo de publicidad para llevar lo que Dios te está entregando a ti, lo que me está entregando a mí. ¿Me entiendes? Porque no es que no vamos a usar el monte. Pero no como una realidad. Pero no como una realidad final. Porque el Monte Carmelo, repito, está definido por esa palabra. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Entre dos pensamientos. Pensamientos entre dos informaciones, esa es la palabra. Es un mundo donde la gente dice una cosa en las redes sociales, pero nosotros que conocemos su historia sabemos que ellos viven otra o vivieron otras. Ellos cuestionan a los que ponen tarifa cuando predican, pero sabemos que ellos ponían tarifa cuando iniciaron de $2,000, de $1,500, de $3,000, y hoy que están estables entonces cuestionan eso. Eso es el Monte Carmelo, gente que cojea. Correcto, porque yo no tengo problema con que pongan tarifas y el ministerio esté organizado. No es eso que estoy cuestionando. Estoy diciendo que usted la ponía al principio y ahora cuestiona a quien le está poniendo por un tema de organización. Yo no la puse y no la pongo ahora. Ahora hay un campo educativo en el que yo trabajo que sí tiene sus tarifas. En el campo de la predicación evangelística yo no la tengo. En el campo educativo ya eso es otra cosa. Nuestra escuela de líderes es una empresa, no es una institución sin fines de lucro. Correcto, Sleeper. O hay otra institución con la que trabajo, Rema Santa, que aunque es institución sin fines de lucro, pero es el campo teológico y eso tiene otras connotaciones. Pero hay gente que yo los veo, correcto. Entonces ellos construyen sus mentiras en el Monte Carmelo. Ahora dice, y él caminó durante 40 días después de la victoria en el Monte Carmelo y llegó a Horeb, monte de Dios. No llegó solo. Lo que pasa es que en Horeb no hay multitud y los predicadores que viven de las energías de la multitud aman el Monte Carmelo, pero ellos dicen que aman el Monte Horeb. Es mentira. Wow, Dios mío. Es mentira. Ellos hasta se turban cuando no hay multitud. Llévalos a un evento de 10. A ver, no tiene nada de malo. Todos queremos el escenario. Pero se limitan. No queremos ser, no vamos a ser hipócritas. Yo no voy a ser hipócrita. Sí, no sé si por los vacíos emocionales, el ego, qué sé yo, lo que nos gobierna de manera consciente o inconsciente, yo no sé. Yo vengo de un barrio, correcto, de una familia allá abajo en el fondo y Dios nos ha privilegiado a pesar de las guerras. O sea, no sé, no me voy a ubicar ahora como el más sacro, pero el punto es que no podemos, nosotros amamos la multitud, queremos el Monte Carmelo, queremos que descienda fuego, queremos construir altares para que el fuego lo consuma, pero lo que no sabemos es que ese monte no es el fin. Observa las redes sociales ahora mismo, observa los grandes eventos que se están celebrando para que tú veas cómo en esos grandes eventos la gente dice una cosa y luego en silencio se establece que están practicando otras. Correcto. Es como que en público yo cuestione que la gente ahora todo es metanoia en público y que ahora todo es trabajo mental y luego en privado, Rainer, oye, discúlpame, eso no era para ti, ¿oíste? Pero si tú hablas en las redes sociales y dices, no, alguien, Rainer, ven acá, un ataque, el pastor Altru, fue para ti. No, él me llamó.
y me dijo que no, que eso no era para mí. En el momento que tú haces eso, ya tú me estás inhabilitando y tú estás estableciendo que yo estoy en el monte Carmelo, en el monte de las claudicaciones, en el monte donde se cojea. Porque lo que tú debes mantener, cometes errores financieros, etcétera, esto, aquello, pero lo que debes mantener es tu palabra. Que lo que tú hables en público, lo hables en secreto también, y que seas coherente en el tiempo. Revisa todos mis mensajes y yo soy coherente en el tiempo, guerra espiritual, liderazgo, y si me equivoco, conceptualmente hablando, pido perdón. Y digo, no, me equivoqué, lo que yo entendía, pero hay una información, mi mentor me corrigió respecto a esto. Ahora, lo que yo no vivo atacando es, fíjate que la gente de línea, independientemente de las batallas que tenga, te los voy a mencionar, aunque la gente no los admire, Cash Luna, Guillermo Maldonado, esa gente nunca se detiene a atacar a nadie. ¿Tú te has fijado? Ellos tratan conceptos generales de sabiduría. Pero justamente porque es ahí donde quiero... Disculpa, estamos en el espíritu de Jezabel, es lo mismo. Pero justamente es lo que estoy pensando mientras estamos hablando. Usted me está mencionando una serie de cosas en las que yo no había podido ver al espíritu de Jezabel operando. y eso es lo que me tiene preocupado mientras estoy hablando con usted. Porque justamente ahí es que vengo y digo... Se manifiesta de tantas maneras que a donde la gente lo está buscando manifestado, no está ahí realmente. Entonces, porque es fino y sutil. Digo yo, cuando yo agarro y comienzo a criticar otro ministerio, a criticar otro programa, a criticar otro ministro, a criticar otra plataforma, Jezabel no está operando en mí también. Claro. Porque yo estoy hay en contra... predicadores, cuando tú ves cuando yo veo esas introducciones, yo no sé si es que no tienen nada que decir. Porque si usted lo que es evangelista y la unción que le asignaron en el cuerpo es un botón que se enciende cuando usted está frente a los inconversos, circunscriba su mensaje a predicarle a los inconversos, por favor. ¿Sí? Si lo invitan a un culto de amigos, para amigos, como decimos, no se exceda. Si no le otorgaron la unción, voy a poner un término, para operar del cerebro aquí a uno que tiene un problema y usted lo que es abogado, por favor, no abre esa cabeza. Es más, usted no va a llegar ni al quirófano porque usted no trabaja en esa área. Entonces, circunscríbase a darle, ¿cómo se dice? Yo veo que dice como push a veces. Tú sabes algo de inglés. Pero dice como a presionar. Sí, como a presionar. Sí. Circunscríbase a presionar el botón que enciende la unción que a usted le otorgaron. Y use los dones que le otorgaron para respaldar esa unción también. Si es evangelista usted, no se exceda y quiera caer en el campo de lo profético, hablo del oficio del profeta, tampoco en el campo de la enseñanza o en el campo pastoral, no sé, usted es el que sabe, pero la unción define bajo qué línea el mensaje debe ser transmitido. Solo con escuchar yo el mensaje de una persona, yo sé bajo qué línea Dios le ungió. No vamos a entrar en esos detalles, pero lo que quiero decir es que hay personas que de repente empiezan, porque hay gente. A ver, yo escucho personas que ellos veo que hacen live en TikTok varios a la semana. Y yo sé que lo que ellos están haciendo, no, corrijo, yo no sé. Discúlpeme. Esta pequeña ambivalencia, yo no sé. Entonces yo no fui ungido, levantado como ministro para yo gastar mi bendito tiempo cuestionando a Rainer, que está haciendo 3 live a la semana en Instagram y que está generando $500 por cada live. Aún yo no lo hice y no lo hago hoy, yo no sé si lo voy a hacer mañana. Por lo tanto, yo no lo cuestiono porque eso es demasiado sensible. ¿Me voy a entender? Observa que los que atacan el conocimiento es porque no lo tienen.
Casi siempre. Porque cuando tú atacas el conocimiento sin tenerlo, eso abre un portal en el mundo invisible para que algo posea tu mente. Y no voy a explicar qué posee tu mente, iniciando con ese espíritu de Jezabel. Por eso, para que no se abra ese portal, quien cuestione el conocimiento desde cierta esfera, voy a decir cuestionar ahora, cuando se habla, porque donde se rompe el equilibrio siempre hay problema, ¿correcto? Correcto. Estamos hablando de equilibrio. Eso es cierto. Tiene que ser una persona con la autoridad para eso. Ahora, que la gente no vea milagros, liberaciones, por nuestra parte no implica que no operemos ahí. ¿Me doy a entender? Sin embargo, nunca vamos a cuestionar los milagros tampoco. Para una persona decir, esto no se trata, cuando tú ves que un predicador dice, esto no se trata de conocimiento, revisa. Si lo dice Juan Frías, si lo dice el pastor Fernando Azor, si lo dice yo Israel Garavito, entonces tú dices, ok, hay que ver si lo que está tratando de introducir es equilibrio en las almas. No voy a explicar todo ahora. Cuando tú ves que alguien dice, esto no es cuestión de milagros, revísalo. ¿Tú sabes cuánta gente se está perdiendo, brother? Y cuánta gente del otro lado, mientras yo estoy en un programa en vivo o pregrabado, no importa, cuánta gente puede ser impactada para yo salir con esas cosas. Porque están en el Monte Carmelo, entretenidos, claudicando, cojeando entre dos pensamientos. Un día pusieron tarifa y ahora cuestionan a los que la ponen. Manipulación pura. Un día hicieron live hasta de madrugada y ahora cuestionan a quienes lo hacen. Un día hicieron cosas y hoy cuestionan porque no tienen nada que decir. Ese es el espíritu de Jezabel y yo te lo podría definir de mil maneras. ¿Cuál sería el método principal que el espíritu de Jezabel utiliza para derribar lo profético y el liderazgo? ¿Qué es lo principal? Su método principal es la información, como venimos diciendo desde el principio, porque esto es una guerra de información. Pero específicamente ¿en qué área? Porque nosotros tenemos diferentes dificultades a nivel de lo que es lo profético y el liderazgo. Bueno, perdón. Lo primero es que ella va a provocar que los verdaderos desarrollen una santa inquisición. No, explíqueme eso mejor. Sí. Que usen la santidad como un método para matar. Wow. O como una excusa, como tú quieras llamarle. Le ponen la marca de santo para ellos validarlo frente al plano invisible y espiritual. Es decir, que si sé que un predicador cometió un pecado y va a pisar una congregación, yo soy tan santo que yo llamo a ese pastor, pero ese pastor es tan imprudente que llama a 10 pastores más. Entonces no me compete a mí. Si ese predicador no está dentro de mi rango de influencia, qué sé yo, mi amigo, mi colega, ¿me entiendes? Al que puedo darle un consejo privado para que se acerque a su pastor, ese predicador, si tiene su pastor o si es pastor, que se acerque a su líder inmediato, si es un movimiento, si es una red apostólica o si es una iglesia independiente formalmente constituida, bien organizada, pero que tiene alguien que le da mentoría y que le da acompañamiento, como quiera, si tiene a alguien o si quiere que yo le ayude en el proceso. Yo he ayudado gente en silencio que están restaurados y siguen fluyendo. ¿Sí? Esos pastores que desarrollan su santa inquisición y dicen, es que el altar de Jehová nadie puede contaminarlo. Y en nombre de ese pensamiento, entonces empiezan a llamar. Yo conozco pastores que desarrollan un proceso se convierten en un call center. Y empiezan, ¿entiendes? O como esos vendedores de Claro, vale la publicidad, que a veces te llaman. ¿Sí? Mire, señor, le estamos llamando para, etcétera, para venderte un paquete, un internet. Así se convierten y empiezan a llamar, mire, pastor, etcétera. Hasta pastores que no están en su rango de influencia. O sea que Rainer yo no lo conozco, pero me doy cuenta
que Cristian Díaz, por mencionar un nombre inventado, Cristian, con mi apellido, va para Baní y le va a predicar a Rainer. Yo no conozco a Rainer. ¿Cómo investigo el número de Rainer para yo decirle que ese predicador, Cristian Díaz, que va para allá, él pecó en Miami? Y a ver, lo que usted trata de explicar, porque esto está fuerte. De manera cómica se lo estoy diciendo para que la gente lo asimile. Lo que usted está tratando de explicar es que el hecho no está en tal vez decirle a la otra persona que la primera persona cometió un pecado, que la persona en cuestión cometió un pecado. Es que el hecho de la acción de yo estar llamando, de estar inculpando, de estar diciendo cosas, me inhabilita a mí. Y eso es lo que busca hacer ese espíritu de Jezabel. Que provocando esa santa inquisición de yo querer defender el altar, cuidar el altar, me inhabilito a mí mismo. Correcto. Y me fui al extremo en esa área, hablando acerca de los que caen en pecado y cómo se comportan algunas personas por amor al altar. O sea, cuando la Biblia dice que los que están dentro de mi rango de influencia, yo debo llamarlos aparte, privado. En privado. Hay todo un protocolo en la Biblia. Y con espíritu de mansedumbre. ¿De qué? Mansedumbre. Entonces, ¿por qué un líder de 30 años en el evangelio y 20 en el pastorado se altera y se vuelve loco ante el pecado? ¿Y por qué no mantiene la mansedumbre para llamar a un hombre que ha cometido un error? ¿Y dónde está la madurez de esa persona? O porque simplemente ruge y rompe un púlpito y tumba a 3 gente que le añaden efectos en cámara lenta cayendo al suelo para tocar las emociones de la gente, que juegan un papel importante las emociones, y hasta yo puedo añadirle esos efectos. No es que no lo haga. Estoy diciendo que por eso ya digo, wow, pero qué hombre de Dios, Jochi. Mira cómo cae esa gente en cámara lenta. Pero cuando Jochi como líder, cuando Altru como líder tiene que restaurar a alguien, se altera y empieza a llamar gente con espíritu de mansedumbre. Y luego hay todo un protocolo para los que están en mi rango de influencia. Sea un miembro bajo mi congregación, un líder bajo mi congregación, un ministro bajo mi cobertura, etcétera. O sea, alguien de un hermano, un pastor de mi movimiento, etcétera. Tú me estás escuchando, o sea, que esté en mi rango. Si no está en mi rango de influencia, ¿por qué tengo que alterarme? Tengo que dejarle eso a Dios y a su liderazgo inmediato, o que las cosas y yo me doy a entender. Es en ese sentido. Pero hay otros que en cuanto al ministerio profético desarrollan también una santa inquisición, porque en nombre de la verdad están atacando lo que es verdadero. Pero me refiero a pastores, porque no son pastores que se sientan para educar a su gente de manera sistemática y organizada de cara a lo profético. No son personas que están invirtiendo tiempo, energía y dinero para construir materiales didácticos bien filtrados para que su gente que está bajo su cobertura sean educados de cara a lo profético. No invierten nada para enseñarles. Tengo un amigo que es gerente de un banco de reserva y él me dijo, nunca me enseñaron a bregar con billetes falsos. Los verdaderos. Los verdaderos. Y un día nos llevaron al cierre de un entrenamiento que nos estaban dando y nos entregaron varias manillas para que las contáramos de distintos billetes. Y de repente, cuando yo iba contando una manilla de 500, me detuve y el instructor me dijo, ¿qué pasó? Y yo, este billete está raro. Cuando lo revisamos era el falso. Me entrenaron tanto para reconocer los verdaderos. Correcto. Todo, la textura con los dedos. Aparte de que tiene las maquinitas de prueba y todo eso en el banco. No sé cómo es un falso, pero al saber también cómo es un verdadero, de solo tocarlo, supe que no era cierto. Wow, ¿tú entendiste eso? Entonces, ¿por qué no se concentran los pastores y las iglesias en enseñarle a la gente cómo es el billete, metafóricamente hablando, profético verdadero? ¿Por qué tantos ataques? ¿Por qué? No, porque hoy en día hay un montón de profetas. No, oiga, concéntrese en educar a su gente, pastor, que esa es su responsabilidad. Yo estoy educando a mi gente, esa es mi responsabilidad. Y si puedo compartir algo hacia afuera por las redes, es con mucho respeto, ¿sí? Enfocándome en qué es el ministerio profético, en lo verdadero. En lo verdadero, para que la gente cuando vea al falso diga, esto como que es raro.
Entonces desarrollan una santa inquisición, porque ahora hay un montón de profetas falsos y un montón de gente manipulando. Eso no es mensaje, yo no sé cómo se llama, pero tampoco es predicación, tampoco es evangelio, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Y Pablo, o sea, me estoy dando a entender, el espíritu de Jezabel es muy sutil. Ok. Logra derribar a lo profético y al liderazgo. ¿Para qué quiere el altar? ¿Qué quiere hacer? Es decir, sabe que por ahí entra la luz, que es el único medio, eso ya me lo explicó. Logró posicionarse. ¿Qué comienza a hacer? Controlar el mercado espiritual. Tú sabes mucho de eso. Porque si controlo el mercado, solo mis productos van a ser distribuidos. Y entonces, como pasa algo parecido ahí a lo de Isaías 4:1, de préstame tu nombre, yo solamente quiero tu nombre. Claro. Entonces, Rainel tiene todo el mercado de la ciudad de Higüey controlado con la distribución de qué sé yo, las donas que él hace. Entonces, lo que se ve por todas partes son las donas de Rainel. Entonces, yo necesito ese mercado y yo vengo con mi estrategia violenta y yo llevo a Rainel que se ha relegado, ¿me entiendes?, abajo para que sea mi producto. Entonces, él dice, el único portal entre el cielo y la tierra es el altar. Déjame cerrarlo para yo establecer mi altar y mi sacerdocio en la familia, en la sociedad, en el pueblo espiritual, en este caso sería la iglesia, los llamados, o en la empresa. Cuando yo cierre el altar divino, lo de Dios no va a entrar ni a la familia, ni a la iglesia, ni a la sociedad, a través del liderazgo político, ni a la empresa. ¿Y qué va a entrar cuando yo establezco mi sacerdocio? Lo mío. Entonces hay 3 espíritus que vienen con la carga de Jezabel. Y esos 3 espíritus, nosotros podríamos dejarlo para otra impartición. Son 3 espíritus violentos. ¿Cuáles, al menos por arribita, cuáles serían sus efectos? ¿Qué vienen a hacer? Inmoralidad sexual, que rompe la vida espiritual de una ciudad. Corrupción, que rompe la vida espiritual de una ciudad. Y otro espíritu más. Son 3 que podríamos concentrarnos. Tienen sus nombres en la Biblia. No nombres inventados. En la Biblia tienen sus nombres. Y esos nombres, y esos 3 espíritus tienen sus respectivos nombres en Babilonia. Allí se le asignaron esos nombres. Porque recuérdate que el nombre habla del destino y función, o la función y destino de las cosas, dependiendo de su manifestación. Ya en parte tú lo mencionaste un poco, pero me gustaría arrojar un poquito más de luz al respecto, porque no es la finalidad del programa, no quisiera que el liderazgo se sienta atacado. No porque tus palabras sean atacantes, sino porque cuando presentamos un problema, si su respectiva solución se convierte en eso. Aunque mencionaste en parte la solución. ¿Cómo un pastor, un líder, un profeta encuentra el equilibrio? Porque si descuida el altar se mete Jezabel. Sí. ¿Cómo encuentra el equilibrio entre cuidar el altar y no meterse en una santa inquisición? Con la información correcta. Si tú notas, siempre vamos a regresar ahí. Porque desde el principio de los tiempos hasta hoy, la guerra se ha venido desarrollando sobre el campo de la información. Hay una palabra, la trabajamos aquí con el maestro Juan en una ocasión, de unos distintos nombres que se utilizan para la palabra hombre. La primera palabra para hombre es Adam, de Adamah, que es terráqueo, el que viene de la tierra. Habla del hombre natural, al que hace referencia a Pablo cuando dice, porque el hombre natural no entiende las cosas del espíritu. Ese hombre no es malo. Es el hombre natural de los 5 sentidos, el que hace contacto con el plano sensorial. ¿Lo voy a entender? Pero Dios sabía que ese hombre natural tendría un sistema en el interior capaz de almacenar información, que es el sistema neuronal. ¿Cuál sería la información correcta en este caso? La que Dios entrega. O sea, está ahí en la Biblia, las instrucciones y la enseñanza. Entonces Dios dijo, voy a construir un ser natural que tendrá la capacidad de relacionarse con la esfera natural, lo cual es bueno, y también es espiritualidad. Pero ese ser natural tendrá la capacidad de elevarse
hasta convertirse en un hombre altamente maduro, voy a usar el término aquí en vez de espiritual. ¿Y cuál será el medio para eso? La información. ¿Pero cuál? La que sale de mi boca. Entonces Satanás sabe eso. Y entonces viene y dice, ven acá, con que Dios os ha dicho, lo primero que Satanás hace, no, yo quiero estar en las neuronas de los hombres. Porque desde ahí yo controlo sus palabras y actitudes y de esa manera controlo su destino. Quien controla tus palabras y actitudes, controla tu destino. Entonces, usted me está diciendo a mí, wow, es que esto está demasiado, óigame, porque es que hasta para mí, la información que usted está dando acerca de Jezabel, o sea, aquí se está desnudando. Te acabo de mencionar a Jezabel en el principio. Esa línea de pensamiento. Usted me está diciendo que la razón principal por la que se pierde el equilibrio, que es algo que sucede muy comúnmente, es porque en vez de yo tratar de escuchar lo que Dios me está diciendo para cuidar el altar, para cuidar ese portal por el que entra la gloria de Dios a la tierra, cambio esa dirección divina por escuchar tal vez el comentario de lo que me dice la gente, lo que la gente opina, lo que la gente piensa sobre un ministro, sobre un ministerio y, obvio, lo que tal vez Dios me esté diciendo respecto a eso. Correcto. O lo que Dios te esté diciendo no respecto al hecho como tal. Supongamos que el ministro cometió un error y eso es un hecho. Frente a lo que es la Biblia, quizás es un hecho. Ya que es un hecho, vamos a decir, el pecado que cometió el ministro, el problema aquí es cómo yo procedo frente a ese hecho. ¿Qué dice la Biblia? Ahí es que estoy concentrado. No estoy descartando el hecho. Sí. Altru Díaz cometió un pecado. Listo. Eso es un hecho frente a la Biblia y frente a la sociedad. Puede ser frente a la Biblia un hecho que no es un hecho que viole ningún derecho penal. O sea, él no va a ser tomado preso ni nada de eso, pero es un pecado frente a la Biblia. Correcto. Dios me libre, él engañó a su esposa. No será condenado penalmente, pero frente a la Biblia, él como pastor tiene un problema, etcétera. El hecho está ahí. Ahora, ¿cómo procede el liderazgo que dice ser maduro frente a ese hecho? Tanto los de mi círculo como los que no son de mi círculo. ¿Cómo propagan esa información? Porque en mi libro yo digo, hablando acerca de las 12 disciplinas que gobiernan la vida de un líder conquistador, extraídas de la vida de David, que cuando Saúl murió, David usó 5 títulos para referirse al rey que estaba loco, al rey que estaba desechado. Y esos títulos fueron Águila, Ungido y 3 más que están ahí. Yo los describo en mi libro. Y dijo, y no se propague esto entre las hijas de los filisteos, es decir, entre los enemigos. Te voy a definir de nuevo el espíritu de Jezabel. Entre los enemigos. Vamos a tratar esto internamente. No, y cuando un pastor comete errores, la iglesia se hace eco. Y no solo eso, los medios cristianos lo propagan y empiezan a retirar sus libros de las bibliotecas. Libros que bendijeron muchas vidas mientras él estaba bien. Deberíamos quemar la Biblia también, ¿verdad? Con historias como la de David, no leer más, no enseñar más. Entonces el espíritu es doble moral. No me estoy refiriendo ya a la instrucción de Dios como tal, que dice no hagas esto, haces. No, a eso no me estoy refiriendo. A las historias que me dan enseñanzas poderosas, ejemplos de hombres que superaron debilidades en la Biblia, que cometieron errores, otros se mantuvieron rectos, sí, avanzaron, nunca. Samuel, recto todo el tiempo, otros como David venían con más vacíos emocionales, psicológicos, qué sé yo, espirituales también, y cometieron algunos errores por sus vacíos, porque las tinieblas operan sobre la base del vacío y el desorden, como al principio. ¿Ve? Entonces, qué sé yo, cómo procede la iglesia frente a esa realidad. Entonces, ¿cómo yo le llamo? David usó 5 títulos positivos. No, hoy pastores de envergadura. O sea, voy a ponerme a mí, por ejemplo. Hoy, de repente, Altru, con 22 años en el evangelio, con, qué sé yo, 17 años predicando, porque inició temprano, de una vez empieza a promoverlo. ¿Entiende? Pastor,
Pastor, discúlpeme, le hablo el pastor Altro, usted no me conoce, pero vi que iba a recibir a Rainel ahí en Pedernales. Discúlpeme, pero hay una información que yo tengo y usted debe comprobarla. Oye, el nivel de energía que tú estás desatando negativo ahí, el hecho es real, pero él no forma parte de tu círculo. Deja que eso corra. No, yo sé que se te va a hacer difícil dejar, me refiero a que eso corra. Yo sé que se te va a hacer difícil dejar que eso corra, porque lo que pasa es que tu santa inquisición interna y tu amor por la santidad es demasiado grande, tan grande que te lleva a violar la verdadera santidad que tú debes profesar en el proceso de restauración de un hermano. Porque todo está en la Biblia. Yo no sé por qué nos engañamos si está ahí escrito cuál debe ser el protocolo de los que están en mi círculo. Una de las características de un falso profeta es que busca la cabeza de un profeta debilitado, de un verdadero profeta debilitado. Porque eso fue lo que hizo Jezabel con... Sí, una de las características podríamos decir que es esa. Busca la cabeza de un verdadero profeta que está debilitado. Sí, porque un falso profeta es uno que obviamente primero Dios no llamó para operar en ese campo. Es lo primero. No lo ungió para operar en ese campo. Implica que no lo separó. O sea, no lo escogió y no lo separó. Porque ungir es escoger y separar. Para preparar para el oficio por el cual te ungieron. Eso es lo primero. Lo segundo es que tú no operas conforme a la información del cielo. Al final todo es una guerra de información. Lo que tenemos hoy es una guerra de información. Wow, yo me encuentro de verdad impactado porque durante mucho tiempo, en muchos círculos, yo he escuchado tantas cosas acerca de lo que es el espíritu de Jezabel, pero mientras lo escucho hablar, lo veo operando en tantas acciones, en tantas formas de hablar, de pensar, incluso en mensajes que parecen acerca de la santidad, que parecen acerca que parecen hasta bondadosos. Y yo creo que es difícil muchas veces para la iglesia sentarse y decir, wow, yo creo que no me he equivocado en esto. Yo creo que hay que... Es difícil lo que pasa es que es difícil para el ser humano. Yo creo que hay algo aquí que mejorar. Porque, hermanos, óigame, yo casi no hablo en metanoia, pero este metanoia yo he hablado mucho. Permítame hablar un poco en este programa. Jesús estaba con los discípulos. Y cuando Jesús está con los discípulos le dicen, Maestro, ¿tú quieres que nosotros oremos para que caiga fuego del cielo y los consuma? Y Jesús le dice, ¿y de qué espíritu son ustedes? ¿Bajo qué información ustedes operan? ¿Qué es lo que yo le he enseñado? Estos 3 años y medio que tenemos juntos, estos 2 años que tenemos juntos, predicando, andando, ¿para qué les ha servido? Cuando nosotros deseamos la caída de alguien, la eliminación de alguien que ha cometido pecados, que ha cometido faltas delante de Dios, que son graves, cualquier falta, ¿por qué está operando en nosotros ese deseo de que el hermano desaparezca de la faz de la tierra? Y nosotros no nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué tanto nos diferenciamos nosotros de Jezabel cuando operamos así? Cuando hablamos de esa forma. Venimos de sistemas, Rainel, en los que los políticos nos han fallado. A muchos, a mí no, pero a muchos sí, sus padres les han fallado. Y yo tuve un buen padre. Mi papá tiene 70 y pico, vive en el sur profundo. Él y mi madre siguen juntos, mi mamá 60 y pico. No sé por qué mis inclinaciones de adolescente. Mi hermano mayor es militar, uno de los militares que fue a Irak. Yo tenía buenos ejemplos en casa, quizás el ambiente del barrio, inclinaciones que yo tenía. Venimos de tantos sistemas donde nos han fallado que nosotros a veces reaccionamos aún de manera inconsciente.
a cuando una persona comete un error, y si esa persona nosotros la admiramos, si es un predicador que admiramos, nosotros reaccionamos de manera negativa. Correcto. Si hay una respuesta psicológica a eso, se altera todo, neuroquímicamente hablando. ¿Por qué? ¿Por qué me falló? Porque realmente lo que estamos diciendo con eso es: papá me falló, el político me falló, y tenemos todo esto aquí adentro. Entonces de repente Rainer me falla. ¿Y por qué me falló? Con esas llamadas yo lo que estoy diciendo: ¿por qué me falló? Y por eso necesitamos ser sanados. Yo necesito ser sanado. Rainer, oye, discúlpame, yo tengo una reunión en breve, era a las 6. Okay, oye, pero nos fuimos. Vamos a cerrar. Está casi metiéndose una hora. Ok. Y tú tienes que llevarme a mi casa. Yo lo llevo, oiga, ahora. Entonces, ok, vámonos ahí ¿cómo evitar? ¿Cómo formulo esa pregunta finalmente? ¿Cómo evito que el espíritu de Jezabel opere en mí? Vamos a hacerlo ahí. Cierra. Con eso. Ok, perfecto. Yo necesito... ¿Cómo yo identifico? Es decir, ¿cómo yo evito que ese espíritu, que esa información de Jezabel opere en mi vida? Ok, conociendo la información correcta acerca de cómo él no opera. ¿Sí? Y cómo él opera. La información correcta está en las manos de Dios. O sea, acerca de cómo tú debes proceder frente a las cosas que ya hemos mencionado. La palabra pecado, en hebreo, la palabra hatá, significa errar el blanco. Cuando nosotros escuchamos la palabra pecado, la interpretamos de forma fatalista, o sea, las cosas negativas, wow, el adulterio, no. Para el pensamiento hebreo, pecado es hasta que tú no cumplas con la causa por la que tú naciste. Lo vamos a dejar ahí porque es un poco complejo. Y ahí entra la palabra hatá, que es la palabra errar el blanco. Por eso, la palabra Torah, que es instrucción y enseñanza, viene de un verbo cuyo significado es estar en el blanco, que es lo contrario a pecado. ¿Qué es lo que quiere la instrucción divina? Que tú des en el blanco. De hecho, está representada esa palabra por un hombre puesto de pie con un arco dando en el blanco. La palabra pecado es lo contrario. Imagínate un arquero que no dé en el blanco y ya es simple. Entonces, un líder que no entiende cómo dar en el blanco de cara a ciertos procedimientos en cuanto al trato de lo profético, de todo lo que hemos mencionado, es un líder que peca en ese sentido. Yo no quiero pecar en ese sentido. Entonces necesito la información correcta, que es que Torah, instrucción y enseñanza. Quiero que entienda la Biblia. Estoy usando la palabra Torah para llevarla al término, sé que no lo voy a mencionar, que es el verbo raíz del que viene la palabra Torah, que es dar en el blanco. Piensa en un hombre con un arco. Hay gente que cuando aborda el tema de lo profético están tirando flechas al aire. Están pecando, para que usted entienda. Están llamando, están cuestionando, están gastando energía en las redes, están diciendo hay falsos profetas. Concéntrese en estudiar el billete verdadero, y si usted tiene gente bajo su cobertura, enséñele. Y si no tiene la capacidad de enseñarle, prepárese. Y si no se ha preparado, siéntese. Y mientras se sienta, siga predicando de que Cristo viene. Otros temas no los trate, que hace más daño que bien. Ya simple. Hay que relacionarse con la información correcta. ¿Entiendes? Yo te contaba hace un ratito que había algo de Amazon que yo no sabía sobre, ¿entiendes? Y ahora, o sea, eso me hubiese restado muchos problemas con relación a los libros y los lugares que yo visité, que yo tenía que llevar mis libros en maleta. ¿Me entiendes? Problema, estaba errando el blanco en ese sentido. Imagínate con un tema tan delicado. Hay gente pecando por errar el blanco, haciendo llamadas y esto. Señores, vamos a evitar que este espíritu, que esta información de Jezabel, que ya hoy conocimos, si luego de ver este metanoia sigue errando al blanco, hay problema, porque hoy sufrimos metanoia. Hemos estado en un tiempo muy especial. Gracias, Altru. Gracias a ti. Ha sido toda una bendición. Amigos y amigas, es Metanoia con Rainer Garrido.